Esto que acabo de decir, quería que lo repasásemos a través de las distintas respuestas que han dado los distintos grupos políticos al acontecido. En primer lugar, quería hablar de la respuesta de lo que socialmente se entiende como la derecha, ¿no? Que bueno, quiero dejar claro en primer lugar que considero que los conceptos de izquierda y derecha hoy en día son bastante confusos y realmente no son ya demasiado útiles en este mundo contemporáneo en el que vivimos para analizar la realidad política social que estamos viviendo, pero bueno, para que nos entendamos en general, quería ver como la respuesta que ha dado lo que socialmente se entiende como las derechas, que antes de que ni siquiera se supiese quién ha sido el asesino, ni las motivaciones detrás de este, es como que inmediatamente han decidido lanzarse a la acusación hacia aquellos grupos políticos contrarios, ¿no? Es como que inmediatamente han salido un montón de influencers y personas con presencia pública, que son de este ámbito político de derechas, a denunciar que todo esto es causa de la radicalización y del pensamiento de la izquierda que está en contra de sus valores y que por ende son malas personas, como aplicando una especie de pensamiento de bloques a todo el conjunto social de la izquierda, cuando realmente ni siquiera se sabía, en primer lugar, quién había sido el asesino, y en segundo lugar, también porque incluso, y esto venía a raíz de algo que ha pasado y con lo que estoy evidentemente completamente en desacuerdo, a raíz de este asesinato por parte de las izquierdas, que es que muchas personas de izquierdas como decía, de izquierdas, pues sí han salido a redes sociales como a reírse del acontecimiento, a hacer memes, a burlarse del asesinato de Charlie Kirk, como si políticamente eso les fuese a beneficiar, cuando realmente lo que ha hecho ha sido, pues como estaba ahí comentando, generar un montón de radicalización en torno al tema y una muy mala imagen para lo que es la izquierda internacionalmente, ¿no? En primer lugar, quería destacar esta hipocresía de la derecha. No sé si de manera inocente o no. Supongo que pues habrá personas que lo habrán hecho de manera genuinamente porque pensaban lo que decían, y otras personas que no, simplemente por malicia, por conveniencia política, ¿no? Y es el hecho de generalizar a todo un colectivo de personas en base a, como he dicho antes, una serie de principios morales, ideológicos, ¿no? Como son las personas progresistas y izquierdas, como generalizando una especie de comportamiento antiético que ha sido el de esta persona asesinada, este activista, como si el hecho de ser de izquierdas supusiese que necesariamente eres una persona con esa vocación violenta o esa vocación antiética, cuando, como ya hemos dicho antes, esto es una confusión. Una cosa no implica necesariamente la otra. Porque a mí no me deja de sorprender que muchas de estas personas no se den cuenta de que muchos sujetos dentro de su propio grupo ideológico también realizan este tipo de ofensas cuando ocurren acontecimientos que afectan especialmente a los sectores de izquierda. Por ejemplo, cuando en redes sociales no paran de hacer chistes sobre la problemática de los suicidios en la comunidad de las personas trans, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, minimizan o invisibilizan o se ríen del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Como cuando, por ejemplo, hace ya unos años ocurrió el asesinato de George Floyd y Internet se llenó de memes ante las protestas que, independientemente de la sensibilidad o de la opinión que tuvieses hacia este personaje en concreto, las protestas que se originaron a raíz de este acontecimiento iban orientadas a señalar una problemática real que existe en Estados Unidos, que es la de la brutalidad policial y de los asesinatos policiales, especialmente hacia las personas negras, ¿no? Esa violencia excesiva que existe ahí. Y como muchas de estas personas, por ejemplo, no se dan cuenta de que si el día de mañana muriese alguna celebridad de izquierdas, habría muchas personas de derechas que evidentemente también se alegrarían, pero no por el hecho de que sean ideológicamente de derechas, no porque tengan una moral conservadora, sino por el hecho de que son personas que tienen una ética corrompida, porque tienen un sentido de ver al adversario absolutamente radicalizado y deshumanizado. Por ejemplo, si el día de mañana, aquí en España, asesinasen a Pablo Iglesias, habría muchísima gente que se alegraría de ese hecho, y que haría memes y que lo celebraría, o que minimizaría o justificaría
Igualmente, quería también hablar de la respuesta que ha dado la izquierda ante este acontecimiento. En primer lugar, los evidentemente infames vídeos. Bueno, ya he dicho que considero que estos conceptos de izquierda o derecha no sirven ya realmente para analizar la sociedad y la política hoy en día, pero sí que en general, a lo largo de mi vida me he considerado una persona que es más cercana a la izquierda que a la derecha. Al menos como se entiende socialmente, ¿no? Sociológicamente. Sin embargo, no me deja de repugnar, en primer lugar, como muchas personas, ya no solo es que, ignorando el hecho de los vídeos que se han hecho sobre el asesinato de Charlie Kirk, celebrando, mofándose, menospreciando el asesinato, ¿no? El hecho en sí del crimen que se ha cometido hacia su persona, hacia un hombre que, queramos o no, era un padre de familia, con 2 hijos, con una mujer a la que ha dejado viuda, a la que han dejado viuda. Vídeos que, por cierto, tienen cientos de miles de likes y de visitas en muchas ocasiones. Es decir, que no es algo meramente aislado. Sino también quiero hablar de ese sector de la izquierda que no ha celebrado inmediatamente el asesinato de Charlie Kirk, sí lo han identificado como algo grave, pero inmediatamente también han salido a defenderlo y a justificarlo, hablando de que es una especie de justicia poética, de que, independientemente de que sí que se puede considerar de que el hecho en sí es algo irónico, porque era un hombre que estaba en contra de las armas y han acabado matándole una persona con un arma, ¿no? Por lo que se incluye dentro de la problemática de las armas dentro de Estados Unidos. Pero hay muchas personas que, como igual que he mencionado antes con la derecha, sin que se hubiese atrapado al criminal, al asesino, y sin que se supiese tampoco qué tipo de persona era, ni cuál fue el móvil, el motivo de su asesinato, es como que colectivamente ya han asumido la culpa antes incluso de que supiese quién había sido esta persona. Cosa que me parece impresionante porque revela la mentalidad, la radicalización generalizada que hay también en el grupo, socialmente en general, pero en este caso en concreto dentro del sector de izquierdas, ¿no? Porque como han visto un caso en el cual ha salido perjudicado el sector de derechas, su primer impulso, implícitamente, aunque luego no hayan expresado, ha sido justificar esta acción por el hecho de que implícitamente ven como algo positivo el que se haya perjudicado a la derecha. Y si no lo han hecho, y han condenado el acto, muchas veces se ha hecho a través de una mentalidad o un discurso que es puramente utilitarista, que es ese pensamiento de no, es que estamos en contra de esto que ha ocurrido porque ahora va a haber más radicalización en contra de la izquierda, ¿no? Y a favor de la derecha. Pero no se lamentan por el hecho en sí del asesinato de Charlie Kirk, no se lamentan por el hecho de que un hombre ha sido asesinado a sangre fría y de manera injusta. Se lamentan por el hecho de que les va a afectar electoralmente, les va a afectar políticamente. Esa es también parte de la hipocresía enorme de la izquierda, cuando, por ejemplo, lo justifican diciendo cosas como que cuando ocurría el asesinato en Gaza, o cuando está ocurriendo el asesinato en Gaza, la derecha no pide ni la mitad de compasión que está pidiendo ahora mismo con Charlie Kirk. Cosa que es cierta, pero la cuestión es que si tú realmente te consideras una buena persona, una persona empática, una persona que tiene una pulsión natural hacia la bondad y hacia procurar el bien de todo el mundo, fuera de la política, fuera de tu ideología, fuera del pensamiento político, a ti nadie te tiene que pedir, te tiene que exigir el que tú empatices con el caso de una persona que era padre de familia que acaba de ser asesinado. Es que a ti nadie te tiene que pedir eso. Esa es también la hipocresía de la izquierda que quería recalcar, como forma de recalcar en general la radicalización que está sufriendo la sociedad hoy en día y lo grave que es, porque es como que de cierta forma ninguno de los dos bandos socialmente entendidos como dos bandos, realmente hay muchos más bandos porque la política es mucho más compleja que eso y la sociedad también, pero bueno, socialmente aceptados dos bandos están inmersos en una dinámica de radicalización en la que ya no son capaces identificar al oponente como un ser humano, sino simplemente como un oponente a destruir. Que cuando le ocurre algo, se justifica la acción bajo fines políticos y bajo un discurso moral. Es decir, esta persona merecía morir, o bien, esta persona merecía morir porque era un fascista, porque era una mala persona. Da igual que fuese una persona que simplemente se dedicase a dialogar, ¿no? Que no fuese una persona que estuviese activamente
militando de manera violenta contra, o promoviendo la violencia activamente contra personas que pensasen igual, no. Charlie Kirk simplemente era un activista polémico que se dedicaba a debatir, a hacer debates públicos, sino que lo que importa es, o bien, que es bueno que haya sido asesinado porque era un fascista, era una mala persona, porque tenía pensamientos conservadores y de derechas. Otra vez aquí, como podemos comprobar, esa confusión entre lo que es la ética y lo que es la moral, el hecho de que una persona sea radicalmente opuesta a tu forma de pensar, no implica que sea necesariamente una mala persona. Si esa persona tiene una moral que es objetivamente negativa, que racionalmente una persona que realmente sea capaz de discernir el bien del mal, ¿no? Lo que es coherente de lo que es incoherente. Y yo quiero recalcar aquí que yo en general no estaba de acuerdo con la mayoría de cosas con las que opinaba Charlie Kirk, pero una persona que es buena persona, que tiene ética, pero que tiene una moral que es bastante cuestionable, no es una mala persona, es una persona que está equivocada, que es algo muy diferente. Es una persona que tiene buenas intenciones, pero una mala idea de lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo considero que era Charlie Kirk a rasgos generales. Después tampoco conozco tanto en profundidad a su figura, simplemente quería hablar de ella a raíz de lo que ha pasado. O bien, eso, o la justificación, o bien la atenuación del problema a través de sí, una especie también de justificación implícita, o bien una condena a través de un pensamiento también político, también moral. Es decir, como he dicho antes, no, esto es malo que haya pasado porque nos va a afectar negativamente a nosotros, no porque les haya afectado negativamente a los otros, porque hacia los otros yo no siento empatía, ¿no? Esa es la lógica que quería recalcar. Y bueno, ya para terminar el vídeo, quería pues eso, acabar con una conclusión y dar una clave para resumir toda esta reflexión que he hecho condensada en una sola frase, un solo concepto. Y es que lo que en última instancia determina si eres, a rasgos generales, una buena o una mala persona, es la voluntad de generar dolor o el cinismo hacia el dolor ajeno. Entendiendo como voluntad de generar dolor, no una vocación moral pura, en el sentido de tener una ideología política, por ejemplo, o una religión, por el bien o por la determinación de crear algo que consideras bueno para el conjunto, para la sociedad, para la comunidad, sino mezclar eso con una ambición ética, o mejor dicho, en este caso, antiética, de o bien querer ser o querer hacer daño a tu oponente político, es decir, convertir tu causa política en una causa personal, o bien ser cínico ante el hecho de que se está dañando a tu oponente político. Como hemos visto con este caso, pues justificándolo, minimizando la cuestión. Con esto no quiero decir que debamos rechazar completamente la idea de confrontación o de violencia por el mero hecho de que la vida, en muchas ocasiones, es una realidad violenta, es una realidad confrontativa. Cuando nosotros tenemos una voluntad política, tenemos en el fondo también una voluntad coactiva, porque la política es de naturaleza coactiva, es decir, las leyes y las políticas que se ejercen desde el Estado se ejercen por la fuerza. Y quienes se oponen a ellas, naturalmente, son reprimidos, pero porque esa es la naturaleza misma de la política, y como es naturaleza de la política, también es parte de la naturaleza humana dentro del plano político. La cuestión es no mezclar ese plano político del que estoy hablando con el plano ético. Muchas veces, en las luchas políticas, es inevitable la llegada a un punto de inflexión en el cual se llega a la violencia. Sin embargo, en ese camino, lo que creo que realmente nos diferencia al caso de todo este vídeo, para entender lo que es una buena o una mala persona, es la voluntad, el interés en querer minimizar ese daño, en querer minimizar esa violencia o la violencia innecesaria. Es decir, es lo que he explicado antes, es el incluso sabiendo que tienes enemigos políticos, sabiendo que hay gente que es tu adversaria y que de cierta forma vas a tener que deshacerte de ellas o vas a tener que confrontar contra ellas para poder llevar a cabo tu programa política, es intentar disminuir al máximo posible, es no convertir el conflicto en algo personal, es intentar minimizar la violencia y el dolor de ese conflicto incluso para tus adversarios. Y cuando se den daños innecesarios hacia esos adversarios, como es el caso de Charlie Kirk en este contexto, no justificarlo, no ser insensible ante ello, es entender que esto no es una acción política, es una acción cruel, es una acción que se encuentra en el plano de la ética, es una acción que ha ocasionado un daño innecesario que no se encuentra dentro de un plan político coherente, el haber asesinado a una persona, de manera particular.
Por último, ahora sí que sí, querría pues acabar con una frase para condensar pues todo ese pensamiento, que es la siguiente frase, es: la bondad y la maldad no dependen de las aspiraciones morales e ideológicas de cada uno, sino de la ética con la que tratamos a los demás, incluso a quienes piensan distinto. Ya está. Muchas gracias por ver este vídeo, a quienes hayan llegado hasta aquí. Y bueno, continuaré subiendo vídeos cuando lo vea oportuno, sobre los temas que vea oportuno a partir de ahora. Y nada más. Muchas gracias y adiós.